ligereza es un traspasamiento de los límites del orden en cualquier sentido que sea. Es a veces fruto del fervor creciente, pero aún es reprochable, porque se aparta de la rectitud y de la razón. Existe imprudencia espiritual y material. Bueno, aquí yo pienso que nuestro Señor también se refiere que en ocasiones nos dejamos llevar por el influjo del Espíritu Santo y pues estamos hablando, por ejemplo, o siendo un poquito imprudentes, sobre todo cuando estamos en una oración en el Santísimo, ¿verdad? En una capilla de adoración, en donde las demás personas están en una oración contemplativa, en una oración de silencio, y nosotros estamos orando en voz alta o incluso con alabanzas. Entonces no podemos estar en los lugares donde se nos pide silencio con cantos, ¿no? Con alabanzas, y sobre todo también en el punto de vista de no hacer ruido con las bolsas, con los plásticos que traemos, porque sacamos de concentración a la gente que se encuentra orando en contemplación. Y sobre todo también en ese fervor del Espíritu Santo, también saber dominar a aquellas personas que tienen el don de lenguas, pues no estar hablando en lenguas, porque pues las personas que no entienden el significado de ese don, pues se pueden asustar, y es algo también raro para la gente, y a nosotros pues nos toca tener esta prudencia de cuidar los dones que el Señor nos ha dado. Todo lo que aparta del justo medio es imprudencia. El justo medio y la oportunidad forman la prudencia y alejan a la imprudencia. Las imprudencias proceden del juicio propio, que no se doblega ante la obediencia o ante la voluntad divina. El alma imprudente comete estas dos faltas que llegan a ser pecados en materia espiritual: el juicio propio y la desobediencia. Entonces, si un alma no se somete a la obediencia de guardar silencio, a la obediencia de no divulgar un secreto que nos piden, pues entonces vamos a caer siempre en la imprudencia de estar hablando de más. El remedio para la imprudencia es la docilidad, en otros la sujeción, la oportunidad, la discreción, el silencio, el dominio propio, el vencimiento, la humildad. Entonces, pues volvemos a esto. Si nosotros utilizamos estas virtudes también, la prudencia, pues obviamente, ¿verdad? No vamos a cometer esta imprudencia. La humildad de no estar demostrando los dones que tenemos. La prudencia si estamos en una oración ante el Santísimo, donde es puro silencio, donde está la gente orando contemplativamente, pues no vamos a estar nosotros ahí orando el rosario fuertemente, ni tampoco abriendo la bolsa. A veces también es molesto que traigamos una bolsa de plástico en nuestra bolsa y estemos sacando cosas. Entonces, porque vamos a sacar de la concentración a la demás persona que está ahí. Entonces, pues tenemos que ser prudentes en ese medio, ¿no? Guardar silencio, cuando se debe guardar silencio, hacer la oración contemplativa cuando se debe de hacer en silencio. Y también si el sitio, el lugar, el sagrario o la capilla de adoración que nosotros estemos es de silencio, pues no vamos a estar con alabanzas, ¿verdad? Todo este tipo de detalles lo tenemos que ver. ¿Qué es lo que nos dicta el ordinario del lugar, el ministro, el sacerdote? ¿Qué es lo que nos pide? Si en la capilla dice guardar silencio, pues entonces la oración es de silencio, es contemplativa. No tenemos que estar ahí en alabanza o en hablando en lenguas, etcétera. Entonces, básicamente va por ahí.
Entonces, en todos los casos, el remedio es la rectitud para discernir entre las necesidades o circunstancias especiales de cada caso. Se necesita la luz de la oración unida al sacrificio y una grande pureza de intención. Imprudente es todo desorden interno del corazón o exteriorizado por los actos manifestado por las obras después de haber consentido en el alma. Esto lo vemos en el numeral de 368, la página 368 a la 375 de nuestro libro de Virtudes y Vicios. El intercesor siempre debe practicar la prudencia en el hablar, en el vestir, en el actuar, en el comer. Jamás debe hablar de más, y mucho menos hablar con groserías ni insultos. Debemos moderar el tono de voz sin gritar ni reír fuerte. Sobre todo cuando nosotros estamos intercediendo en los retiros, ¿no? A mí se me figura también los retiros, tipo como el respeto que se debe guardar también en los hospitales, ¿no? En los hospitales hay letreros silencio. ¿Por qué? Porque hay personas enfermas, hay personas que se sienten mal, que el dolor los abruma y pues es molesto estar con unas carcajadas, es molesto que yo traigo todo mi dolor aquí adentro espiritual y ver una persona cómo se ríe sarcásticamente a carcajadas y cómo está como contando chistes y todo eso. Entonces es muy desagradable, ¿no? Es desagradable desde el aspecto del punto de vista más bien de la educación social, como desde guardar esa prudencia espiritual. Entonces, dice, cuando estamos intercediendo, sobre todo en retiros o por personas oprimidas, ellos se encuentran mal anímica, emocional y espiritualmente, y esto sería de muy mal gusto para ellos, ¿no? Estar escuchándonos con esas groserías o carcajadas. Para no ser imprudentes, preguntarse siempre, ¿es necesario que yo platique esto? ¿Tiene alguna ventaja? ¿Voy a sacar provecho o va a sacar provecho nuestro Señor de que yo platique esto? ¿Sería para el bien realmente espiritual? Debemos practicar siempre el santo silencio, no contar lo que pasa en el ministerio de intercesión, salvo en el caso de edificar. Con mucho amor y prudencia y ensalzar siempre la acción salvífica de Dios, ¿no? Todo lo que ahí se da es porque es voluntad de Dios, es el poder de Dios el que se manifiesta y nosotros nada más somos instrumentos. Nunca debemos revelar los problemas que nos ha confiado la gente que se acerca a pedir oración. Debemos ser prudentes con lo que vemos y escuchamos sin caer en el pecado de omisión, obviamente. Me refiero a que en especial si se encuentra en una oración de liberación o exorcística, no debemos de divulgar lo que haya pasado, ni mucho menos divulgar quién es el paciente oprimido por el que se intercede. Solo clamar a la misericordia de Dios y entregar todo a Él mismo. Que la Virgen María nos auxilie para imitar la virtud de la prudencia. Recordar también que la persona por la cual estamos orando, pues es un lugar santo, ¿verdad? Recordando lo que nuestro Señor le dijo a Moisés, más bien lo que Yahvé le dijo a Moisés, que quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Entonces, cuidar toda esa parte porque aunque nuestro hermano esté oprimido, pues obviamente está Dios en él, ¿verdad? Es su presencia, es su creación y tenemos que respetarla. Por eso es que es un lugar santo. Su templo es un cuerpo santo y por lo tanto tenemos que tener esa prudencia para poderlo respetar como se merece este hermano oprimido. La frivolidad implica indiferencia o despreocupación ante los grandes conflictos de la vida diaria y una inclinación constante por estar mirándose a sí mismo en lugar de además dedicarle una mirada a lo que sucede alrededor.
imaginación le rondan. Nunca a estas almas frívolas les agrada el reposo, la tranquilidad y la paz. Ellas buscan el ruido, huyen del recogimiento y del silencio, únicas fuentes donde pueden apagar su sed. La cruz es el remedio para la frivolidad. Ella es el pulso donde se conocen las almas frívolas, las que rehuyen, las que les da miedo cargar la cruz, las que les da miedo sacrificarse y las que dicen que es muy difícil, ¿verdad? Llevar una cruz a cuestas. Aún la odian y llevan muy hondamente arraigada la frivolidad. Se conocen las almas frívolas en el vestir, en el hablar y en todos sus detalles. Tenemos la imprevisión, es hija de la imprudencia y de la ligereza. Un alma previsora es una joya de mucho valor, mas debe ser un alma previsora con la previsión que viene de la prudencia y lleva consigo a la rectitud, porque hay otra clase de previsión que es hija de la malicia y de la astucia. La soberbia, la avaricia, la gula, la envidia, la ira y la pereza tienen su previsión infame, con las cuales forjan anticipadamente las más inicuas combinaciones. La previsión tiene dos caras, una para el bien y otra para el mal. Desgraciado, dice nuestro Señor, para aquel que anticipadamente premedite el mal, porque con esta premeditación y previsión el pecado crece de una manera que yo solo conozco y soy capaz de medir. Bueno, esto se refiere a que a veces somos dados a prever para el mal, en el caso, por ejemplo, de la ira o de la envidia, querernos guardar o prever en bienes materiales, en la avaricia, acumular las cosas de una que otra manera, sin poder compartir por el que menos tiene, ¿no? Entonces la gula también, a veces escondemos previsoramente la comida porque creemos que se va a acabar o porque nos gusta mucho y no estamos compartiendo. El remedio de la imprevisión es el orden. El alma ordenada siempre prevé, con lo cual evita muchos males, sobre todo los que hacen el papel de superiores, como los jefes o padres de familia. Deben ser previsores, llevando consigo tan hermosa virtud. Vemos como los jefes, sobre todo los padres de familia, siempre deben de prever ese guardadito, ¿no? ¿Qué pasaría en una contingencia para poder salir adelante? No derrochar en lo absoluto para nada, sino que comprar las cosas necesarias, las cosas que pues sin irnos a los extremos, ¿no? Las cosas que nos van a llevar a salir adelante con una vida equilibrada. La virtud de la previsión en el ministerio de intercesión es indispensable. Debemos estar tal cual lo describe Mateo en el capítulo 25 versículo 4, haciendo alusión a las vírgenes prudentes. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron el aceite en las alcuzas. Y bien, pues cuando vino el novio por ellas, pues se fueron con el novio y las otras imprudentes se quedaron ahí, ¿verdad? Solas, en la oscuridad. Nuestra vida siempre será con orden, disciplina, prever en guardar lo necesario para vivir, no malgastar ni derrochar ni tiempo ni dinero. Debemos estar siempre preparados con los sacramentos, nunca sabemos cuándo nos llaman a interceder, es decir, con una muy buena confesión, comulgando, asistir a misa, de ser posible diario, nuestros sacramentales listos, llevarlos siempre con nosotros en orden, el rosario, el agua, sal, aceite, de preferencia, si son exorcizados, así como nuestros libros de oración en perfecto orden y previendo tenerlos en un lugar apropiado y digno, porque no sabemos cuándo nos pueden necesitar para orar por alguna necesidad o alguna persona, sobre todo en el campo de la liberación. Y vamos a continuar con el sensibilismo, este vicio que invade ahora
esta sociedad actual, ¿verdad? Capacidad o propensión natural de las personas a emocionarse ante la belleza y los valores estéticos o ante sentimientos como el amor, la ternura o la compasión. Nuestro Señor dice que es hijo del amor propio y crece y se desarrolla dentro de la sensualidad. El mundo está lleno de sensuales, abarca mucho en el orden de la piedad y ayuda a falsificarla. La religión ni siquiera tolera el sensibilismo, ya que la religión es la verdad y el sensibilismo es la mentira. La religión va al fondo de las virtudes y el sensibilismo se contenta con la superficie de ellas. El sensibilismo es el enemigo de la religión católica. Esto evita que las almas caminen en la fe que debieran ilustrarlas, ni caminan por la razón que debieran sostenerlas. Bueno, vemos cómo muchas veces el mundo se pierde en el sensibilismo, ¿no? A veces vemos personas que lloran por los animales y mueven cielo, mar y tierra por rescatarlos y son totalmente indiferentes a la cultura del aborto o lo apoyan, por ejemplo. Hay una indiferencia total en poder ayudar a los débiles, a las personas vulnerables como los ancianos que están solos. Y entonces se pierde un poquito cuál es el fin, ¿no? Acordándose que en el Génesis, pues el hombre es la criatura más hermosa para Dios y tiene más dignidad que cualquier animal. Recordando que Dios decía, vas a dominar la tierra, tú vas a dominar todo. Entonces a veces nos perdemos un poco en esas emociones mal encausadas. El sensibilismo ahora ha cambiado el significado del amor, ¿verdad? El amor puro, el amor verdadero, confundiéndolo con emociones, con sexualmente hasta perversiones, ¿no? Se confunde mucho cuál es el sentido del amor y son incapaces pues de sacrificar o de entregarse por entero a la cruz y el dolor, como dice nuestro Señor, que viene a derrocar el reinado de la falsedad y de la mentira, es decir, el reinado del sensibilismo, que todo lo inunda y hace que brille la verdad purísima, la cual es el único y verdadero camino del cielo. Entonces, esa es la situación que los que son demasiado sensibles en cuanto a que se dejan llevar por las emociones, pues la verdad no sirven, como dice Cristo, el que no es capaz de dejar a su padre y a su madre y seguirme, pues no sirve para mi reino, ¿no? El poner sobre todos los sentimientos el amor a Dios. De eso es lo que realmente se trata este vicio del sensibilismo, que tenemos nuestras emociones muy alejadas realmente de ese amor y ese señorío que se le debe de dar a Dios. Satanás se transforma en el sensibilismo, dando a la piedad un tinte falso, una atracción hipócrita con la cual envuelve las almas para hacerlas su presas. El sensibilismo es el campo abierto de las ilusiones espirituales. Vemos como la gente que cae en el sensibilismo también se enoja o se siente porque a veces no es tomado en cuenta para una cierta posición o para un cierto trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo toman en cuenta y empieza esa emoción de esos sentimientos contrarios a la obediencia. El sensibilismo en la religión en sí no se trata no se entrega al constante trabajo de su perfección, crucificando sus pasiones, sus sentidos y potencias con heroicidad, con firmeza, con generosidad y energía,
Muy expuesta está a caer en la tibieza y a perder o a lo menos disminuir el espíritu. Y sin embargo, cada religioso debe absorber dentro de su alma el espíritu de la religión a que pertenece, amoldándose perfectamente a él, identificándose con él. De este desequilibrio provienen las luchas entre las religiones, la cual es a veces tan grave que hace perder la paz a una comunidad entera. Un mismo espíritu, un mismo anhelo y un mismo fin mueven a las almas que están dentro de la religión. De lo contrario, vendrán muchas divisiones y se tomarán partidos y se frustrará la voluntad de Dios sobre ella. Perdidos en esas emociones, pues nos hacemos la guerra, ¿no? De una que otra manera. De repente tomamos la religión como más nos conviene y entonces si nombraste el nombre de Dios, pues entonces te voy a matar porque la Biblia dice no nombrarás a Dios en vano. Y entonces surge esa emoción contraria, ese sensibilismo de llevarnos a perder lo que realmente significa el amor a Dios y al prójimo. Tanta cruz es formarse arriba que abajo, en un brazo o en el otro. Todos voluntariamente se prestarán a formar esta cruz sin detenerse a pensar en dónde se encuentran, si en lo alto o en lo bajo. Yo quiero reservarme esto y ellos lo sabrán en la eternidad. Es de mi parte una gran distinción el haberlos llamado a formar parte de mi cruz, aunque sea el último lugar de ella, o sea, la última astilla de mi cruz, pues toda la cruz es mi cruz y la llevo en mis brazos y más aún en mi corazón. Pues miren qué hermoso, ¿no? Esto que nos dice nuestro Señor, que para Él todos somos importantes, ya sea que seamos jefes o que seamos coordinadores o lo que seamos, para todos somos importantes, ¿no? Y recordando un poquito más de quién realmente es el más grande en el cielo, pues aquel que se hace más pequeño y es el que sirve en realidad a sus hermanos. Entonces, continúa diciendo a nuestro Señor, ¿saben qué cosa formará mi descanso, mi solaz y mi recreo? Solo la cruz. Que los hijos e hijas del oasis comprendan esto y lo practiquen con paciencia, con cuidado y santa vigilancia. Doy armas con las cuales deben conquistarme el mundo. Yo les ayudaré a empuñar, comenzando por pelear consigo mismos, derrocando vicios y plantando virtudes, para que de esta manera formen el cuerpo y el alma de mi cruz. Bueno, pues más claro que ni el agua, vemos esa misericordia que nos tiene el Señor de hacernos partícipes en ese plan de salvación para poder derrocar los enemigos del mundo. Aquí me atrevo a recordarles o llamarles un poquito a la reconsideración de aquellas personas que dicen que esta espiritualidad es muy difícil, sin embargo, pues no hay salvación para el hombre si no carga su cruz. No es nada nuevo, como lo dijimos al principio, vemos que la mayoría de los vicios se derrocan precisamente con ese el abrazo y esa aceptación y el amor a la cruz. Así que si tú estabas esperando que te ibas a salvar de una diferente manera que no sea abrazar tu cruz con amor y buscarla, entonces pues te tengo noticias que el único camino para tu salvación es aceptar y llevar tu cruz con amor. El sensibilismo es un enemigo acérrimo para el intercesor, ya que apaga la caridad, virtud indispensable para la oración de intercesión, y suscita la envidia y la rivalidad. Ya sea que coordines, ya sea que ores en el Santísimo, o bien trabajes directamente en el campo, en la oración de sanación o liberación, se tiene la misma dignidad en cualquier servicio que se ofrezca con amor a Cristo, por la salvación de las almas. Por tanto, en cuanto sintamos un rasgo de sensibilismo en nuestro corazón, inmediatamente debemos reprenderlo con la virtud de la caridad y de la humildad.
Hay gente que se considera muy caritativa, muy noble y llora por cualquier cosa, externa demasiado sus sentimientos, hace alardes cuando ayuda a alguien, se puede desvivir por cuidar y adoptar perros, como ya lo dijimos, y otra clase de animales, pero está de acuerdo con el aborto, la eutanasia. No tiene bien dirigidos sus sentimientos, no es coherente con sus sentimientos y su forma de actuar. Se siente porque no lo escogen para cierta actividad, se ponen tristes y algunos se enojan porque no lo toman en cuenta. Hay intercesores que han abandonado una comunidad porque se les llama la atención, demasiado sensibles, demasiado amor propio para aceptar algún regaño o alguna recomendación que vaya en contra a su voluntad. Satanás los trae como sus títeres y constantemente juega con sus sentimientos, llevándolos a la ira y a la envidia por no saber controlar este sensibilismo. Susceptibilidad. Puede clasificar a una persona que sufre cambios de sentimientos con facilidad, que es frágil emocionalmente y se dice que es sensible, demasiado delicado, que es fácil de ofenderse con cualquier pretexto, que es quisquilloso. Consiste en un dolor interno que lastima al alma, dice Jesucristo, con solo sentirse olvidada y despreciada. El alma desgraciada que la lleva consigo salta como energúmeno, dejándose arrebatar interior y aún exteriormente por las avallazadoras pasiones de la cólera, ira, venganza, odio y rencor. La susceptibilidad es hija de la soberbia y de la delicadeza. Es reina del amor propio y de la imaginación. Tiene la misión de alimentarla, desarrollarla y darle 1000 formas en su crecimiento. En las almas sensuales reina este odioso vicio y hace estragos en ella. Las almas sensibles, las almas que se dejan llevar por el sensibilismo también, que como la raíz propia de estos, pues también es la soberbia, ¿no? El amor propio. ¿Por qué me tengo que sentir mal si alguien me llama la atención? ¿Por qué me tengo que sentir mal si alguien no está de acuerdo conmigo hasta el grado de dejarles de hablar para siempre, ¿no? Porque no me invitaron a alguna parte, no me tomaron en cuenta y entonces eso es parte de mi propio orgullo, de mi amor propio y de mi soberbia. Estas almas no le puede tocar el pelo de la ropa, diré, dice nuestro Señor, sin que se estremezca y ponga el grito en el cielo. La susceptibilidad espiritual, la que no se ve. En estas almas soberbias llegan a formarse estas muy secretamente un alto concepto de sí mismas. Se creen interiormente, aunque sus palabras manifiesten lo contrario, acreedoras a mis favores y a mis gracias, mas como esto mismo hace que éstas se alejen y mucho, les viene la ira espiritual perfecta contra mí, ofendiéndome. Bueno, pues vemos que a veces pudiéramos caer en ese error de creernos pues demasiado buenos, demasiado santos, ¿verdad? Para obtener las gracias que estamos pidiendo. Y cuando se tardan, cuando no estamos obteniendo lo que deseamos, pues viene la ira contra Dios y es aquí donde caemos en la susceptibilidad espiritual. En este campo de la susceptibilidad espiritual tiene Satanás las redes de las ilusiones y engaños espirituales, transformándose en ángel luz, cumpliendo los antojos de las almas susceptibles y soberbias y aún separándolos con suavidades sensibles, dándoles amor propio, comunicándoles diabólicos y crecidos favores, raptos y como revelaciones, envolviéndolas por fin en las 1000 capas de fingidas visiones y contemplaciones, concluyendo por hacerlas caer en tantos altos pedestales a la eterna ruina. Qué peligroso es nuestra susceptibilidad herida, ¿no? Vamos a suponer que tú estés deseando que la gente te vea y te tome en cuenta, ¿no? Esa herida que traes ahí en tu corazón y que no la has podido sanar y que estés deseando estos favores para que de una que otra manera puedas lucir. Y entonces viene este ángel luz, que es un ángel caído, a darte estos favores en revelaciones, ¿no? Que te puedas pensar que realmente
es el Espíritu Santo el que te esté hablando y que realmente sea un demonio el que te esté hablando. Entonces, he aquí cómo nosotros tenemos que sanar esta herida, que por esa soberbia de no podernos humillar ante la acción de Dios y humillarnos ante la gente que en realidad pues no somos más que viles mortales y que sin tener que buscar la aceptación de los demás para que digan, oh, ¿cómo sabes? Oh, qué santa eres, oh, que tienes visiones y revelaciones. Estamos en esa búsqueda para que nos volteen a ver y nos consideren místicos, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy inteligentes, usar mucho el discernimiento de no ser tentados con este vicio tan tremendo que es la susceptibilidad espiritual. Todas las santidades que están a la vista de otros o a la propia, con secreta complacencia o con humor de susceptibilidad, son falsas y peligrosísimas. Los verdaderos santos, dice nuestro Señor, nunca se tienen como tales, viven como enterrados a su nivel. Es la tierra misma que los cubre, incluso a sus propios ojos. Ahí dentro viven y se perfeccionan, ciegos y sin aspiraciones más que las de agradarme únicamente a mí, dice nuestro Señor. No son susceptibles porque no tienen más pretensiones que las de verse despreciadas y se desprecian a sí mismas con todo su corazón. El remedio contra el gran mal de la susceptibilidad es el profundísimo desprecio propio por medio de la meditación continuada de la nada y miseria del hombre. Bueno, si yo veo que nada me pertenece, que todo lo que yo he conseguido, tanto espiritual y materialmente, ya sea mi inteligencia también, o lo poquito de sabiduría que pudiera tener, es don de Dios. Cuando yo me abajo, cuando yo desprecio esa vanagloria, ese fingimiento, el buscar la aceptación de las demás, para que vean qué inteligente soy o qué mística soy, etcétera, pues entonces entre más escondida estoy con lo que el Espíritu Santo me revele a mí, entonces ahí es donde yo estoy glorificando más a Jesucristo y ahí es donde verdaderamente viene la santidad sin dejarse engañar por este ángel de luz que en realidad sería el ángel de oscuridad como es Satanás. A veces nuestro Señor se esconde en la oración para que el alma sufra y persevere más en esta. Otras veces pudiéramos pensar que porque hemos sido tan buenos orando y asistiendo a misa diario, somos inmunes a la cruz. Y cuando el Señor, a sabiendas de que es lo que nuestro espíritu necesita para purificarse, nos manda otra cosa diferente a lo que nosotros esperamos o nos manda una cruz, podemos reclamarle al Señor con enojo y preguntarle por qué yo, sin querer aceptar con su amor su voluntad y confiando en su infinita misericordia. A veces sí se nos puede hacer demasiado pesado la cruz, demasiada humillación y demasiada dolorosa, ¿no? Pero sabiendo que Dios nunca se equivoca en su sabiduría y que de este mal que nos pueda parecer tormentoso va a venir algún bien para mí o para mi familia o para la humanidad incluso, pues entonces vemos que tenemos un Dios que no se equivoca y que es digno de poder acompañarlo en esa cruz, también a Él como un cirineo. Para esto debemos meditar la palabra de Mateo 7, versículo 21. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal.
Debemos confiar entonces siempre en la misericordia del Señor, por duras que sean las penas, y practicar las obras de misericordia siempre. Entonces, mucho discernimiento, mucho ojo, tener mucho cuidado con lo que nosotros realmente estamos deseando de servir a Dios o que nos sirvan a nosotros, porque tenemos ese don de sanación, ese don de sabiduría, de entendimiento, ¿verdad? Entonces poner siempre nuestros dones al servicio de Dios y glorificar siempre a Dios en nuestras acciones para no poder ser engañados por este ángel de luz y de mentira, más bien, y de obscuridad. La inconstancia es hija de la disipación. La inconstancia es el sello de las almas disipadas, las cuales son volubles e inestables en sus propósitos indecisos y ligeros. La disipación es aquello, recuerden, que no nos permite concentrarnos, nos lleva como puede ser mariposa, ¿no? De pensamiento en pensamiento, nuestra mente no puede llegar a una concentración, a un fin determinado, porque andamos volando y volando, no tenemos ese orden en nuestra mente y esa concentración. Debe buscar el apoyo incondicional que soy yo, dice Jesucristo, conociendo sus frágiles propósitos y la suma debilidad de sus fuerzas. Debe además internarse por medio de la meditación en el profundo conocimiento propio y desde el hondo abismo de su inconstancia clamar a mí pidiendo misericordia. La oración constante, la ayuda, clamar la ayuda de nuestro Señor para que nos quite esta inconstancia y nos pueda dar el orden de poder ser perseverantes. Se necesita la virtud de la constancia. Esta virtud es compañera de la perseverancia. La constancia como que se aplica a cada paso de la vida y lleva consigo el sudor y el trabajo, más la perseverancia es como la corona de la constancia. En cierta manera recoge los laureles de la misma. Nosotros a veces nos damos por vencido porque no somos constantes. A lo mejor quisiéramos saber más, ¿verdad? Pero resulta que viene la pereza y nos aleja del estudio, de nuestras metas, de nuestros propósitos, y entonces viene la inconstancia. No somos aptos para alcanzar lo que nos proponemos porque a lo mejor no nos proponemos metas que pudiéramos cumplir. Entonces, en esa misma voluntad mía, con la voluntad de Dios, esto es lo que tú quieres, Señor, porque si es lo que tú quieres, con tu ayuda voy a ser constante para poder perseverar en esto que tú me estás enviando. Cuando las vocaciones no se apoyan en mí, dice nuestro Señor, Satanás mucho trabaja contra ellas. Y pues en sí las dispersa de realmente de lo que pueda ser su vocación. Una cosa es tentación y otro vicio. La tentación es el escalón para llegar al vicio. Todo vicio tiene un escuadrón de tentaciones. Este vicio de la inconstancia tiene muy peligrosas tentaciones, ¿no? Hay que discernir, hay que separar cuándo es tentación y cuándo realmente se convierte en vicio o en el pecado, que llega a ser la misma cosa que el vicio. El remedio para la inconstancia es la fidelidad, una virtud hermosísima en la cual el Espíritu Santo se complace. La fidelidad mata la inconstancia y libra al alma que la lleva consigo de infinitos males. Yo soy el único sostén de la fidelidad. Toda alma que se apoye en mí y no en sus propias fuerzas triunfará de sí misma y de todos los vicios y tentaciones. Para adquirir la fidelidad se adquiere con muchas virtudes heroicas, sobre todo humildad y en la confianza en mi grande poder y misericordia. Si no confiáramos en ese poder y en esa misericordia de Dios,
pues la verdad caeríamos en la inconstancia, en la infidelidad, en la falta de fe, en la desesperación, ¿no? Pero confiar en Dios, que tiene un plan hermoso, tiene un plan perfecto, por más difícil que nosotros estemos viendo esta situación, por más doloroso, y aunque no comprendamos el actuar de Dios, siempre hay un para qué, ¿no? No preguntes por qué yo, sino para qué quieres que yo padezca esto. Y entonces, si no encuentras soluciones, simplemente confiar, adentrarte en ese océano infinito de la misericordia de Dios y en esa sabiduría infinita que Él nunca se equivoca de lo que hace. El impulso de la fidelidad es el amor activo. Este lleva consigo como fuerza motriz a todas las virtudes, es capaz de escalar hasta el cielo. Entonces, cuando yo amo demasiado a Dios, amo a Jesucristo, pues soy fiel y no hay nada que me tumbe porque yo confío plenamente en el Señor y lo amo. El amor activo se alcanza por medio de la oración y el sacrificio, del amor y del dolor práctico, generoso y constante. Yo todo lo ofrezco este padecimiento, ofrezco esta angustia que yo tengo, mi mortificación de ver que las cosas no cambian, no caminan como yo quisiera que se hicieran, pero este mismo amor que le tengo a Dios, que le tengo a Jesús, me hace soportar esta dura cruz y confiar en su misericordia, que Él va a cambiar de tarde o temprano esta situación a favor de quien yo estoy intercediendo o a favor de mi propia vida. El intercesor debe ser fiel al Señor aunque piense que lo ha abandonado, aunque piense que su oración no se oye. Recordemos que el mismo Cristo se sintió abandonado por su Padre, Mateo 27, versículo 46, y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aceptó su voluntad y a pesar del dolor y la desesperación que sentía, el intercesor siempre deberá ser constante en sus buenas obras, practicando sus obras de piedad. No puede decir, este día me acordé de rezar el laudes, de rezar mis oraciones y 3 días no. No podemos olvidar el practicar también el ayuno, tener constancia en el estudio de la Biblia, la meditación de la palabra. Debemos de formarnos, estudiar, seguir nuestra capacitación, asistir asiduamente a nuestras clases. Nuestras buenas acciones deben ser constantes y disciplinadas, recordando que Dios es un Dios de orden y de disciplina y la constancia genera hábitos y virtudes. Por eso es importante practicarla para no abandonar nuestro ministerio o los planes que ya habíamos trazado, sobre todo en el ámbito espiritual. Vamos a pasar a ver la inestabilidad, pues es falta de estabilidad, ¿verdad? Es hermana de la vacilación e indecisión y generalmente se alberga en los espíritus vanos que no tienen peso. El demonio también lo fomenta y se vale de ella por su provecho. Almas inestables que no tienen fijeza en sus propósitos, que no caminan por la fe, que no se fundan en principios, que no cimientan sus resoluciones en un fondo sólido de sacrificio, que no tienen opiniones propias en el sentido que cualquier viento se mueve y se dejan llevar del último aire que les sopla. Estas almas nunca harán caso alguno en la vida del espíritu que valga la pena y aún en la vida natural son una calamidad, arrastrando en su corriente a muchas otras almas y dañándolas. Este tipo de almas inestables pues nunca echan raíces en nada, ¿no? No concluyen proyectos, son almas flojas también para estudiar, para inmaduras para tomar decisiones y de todo se creen.
nada comprueban, simplemente oyen los comentarios y se los van creyendo. Recuerdo una persona que me comentaba cosas de la fe porque había visto la película de Código Da Vinci, ¿no? Entonces, esta persona afirmaba situaciones de fe con esta famosa película que es una novela. Entonces vemos cómo un alma inestable se deja llevar muy fácilmente por cualquier viento de doctrina. El único remedio para este peligroso mal es la obediencia ciega y también la fijeza en el sacrificio y resoluciones, además de la fe. ¿Cómo incrementar la fe? ¿Cómo ser estables también? Pues leyendo, ¿verdad? Conociendo la riqueza que nos da nuestra iglesia católica, el magisterio, la tradición y las escrituras. Cuando tú empiezas a conocer todo lo que tenemos, te vas enamorando más de tu fe y es muy difícil que seas inestable porque ya tienes tu fe bien enraizada, bien estable, ¿verdad? El intercesor debe ser una persona madura, estable, segura de que Dios lo ama y consciente de que Dios puede ponerle una cruz pesada, y eso no significa que Dios no lo quiere. Significa que lo está preparando para darle nuevas gracias porque lo considera un instrumento valioso para el ministerio. Debe de dar pasos firmes, confiados en que Dios todo lo puede y es capaz de vencer cualquier adversidad. Meditando un poquito en esa pasión dolorosa que vivió nuestro Señor Jesucristo, yo creo que no ha de haber más amado para Dios Padre que su propio Hijo, ¿verdad? Y aún así, en ese tremendo amor que le tuvo, le permitió sufrir esa pasión dolorosa porque era necesario por amor del hombre. Entonces, no puede ir esta persona, este intercesor de comunidad en comunidad o de iglesia en iglesia. Debe ser estable, echando raíces donde quiera que nuestro Señor le esté hablando y se lo esté indicando. Para ello meditemos en Efesios 4, versículo 14. Entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Hay personas que tienen ya años en una determinada comunidad y el Señor les ha mostrado y los ha enriquecido con bienes y favores, dones espirituales, y todavía están preguntando, ¿será que el Señor me quiere aquí? Yo creo que no. Yo creo que voy a tener que buscar otra parte. Entonces, este tipo de personas pues son inestables porque no quieren echar raíces y no se quieren someter a la obediencia de su coordinador o su director espiritual. Se sabe que si ya has conocido a Jesucristo, debemos de buscar nuestra estabilidad física y emocional en Él, avanzar en madurez espiritual para que nadie nos engañe y nos lleve a inestabilizarnos en nuestra fe, en nuestra vida emocional, en nuestro desarrollo humano. Fíjate, hermano, cómo hacen los girasoles, un tallo firme, bien estable, no obstante que casi siempre están orientados al sol, su tallo está estable y fijo, buscando y moviéndose siempre hacia el sol. Entonces, a ejemplo de los girasoles, el intercesor que se orienta al sol, que es Jesucristo, jamás sufrirá la inestabilidad en su vida, porque mantendrá su equilibrio por gracia de Cristo. Bueno, vamos a continuar con la infidelidad. Es hija de la inconstancia, ambos vicios proceden de la maldita disipación que los engendró. La infidelidad es la muerte del alma porque el Espíritu Santo se aleja con sus gracias y sus dones del Espíritu infiel. La infidelidad es más grande que la inconstancia porque la inconstancia se refiere al trabajo en adquirir los bienes y la infidelidad se refiere a los bienes recibidos y alcanzados. Es decir, alcanzados y despreciados también, ¿no?
Los pecados de omisión casi no se toman en cuenta, se hace muy poco caso de ellos, siendo su número casi infinito y muchos me ofenden y muchos se cometen por este vicio de la infidelidad de cual se derivan. Los pecados de omisión y la infidelidad ofenden tanto al Espíritu Santo. El remedio contra la infidelidad es la correspondencia constante, amorosa y sacrificada. La infidelidad proviene siempre de la debilidad culpable. Para cortarla se necesita de la enérgica abnegación y correspondencia de un alma pura. La correspondencia esta que menciona nuestro Señor es aquella en donde yo correspondo con todo el amor al amor que Dios me da. Yo te amo, Señor, ahora sí que en las buenas y en las malas, porque acepto tu voluntad. Con el amor de Dios y el amor a Dios, en esto se encierra el plan hermosísimo y puro de la correspondencia, pudorosa de parte del alma y amorosa de parte de Dios. Los mismos ángeles se extasían de esta santa correspondencia que existe entre Dios y el alma fiel. Aquí se pone en juego virtudes de la pobreza espiritual perfecta, la fe, la esperanza, la caridad y otras muchas y altísimas virtudes, las cuales sirven al mismo tiempo de escala para oración, contemplación y unión. Y por ejemplo, aquí en esta pobreza espiritual perfecta, pues es ese abajamiento que uno siente que no tiene nada sin la acción de Dios, que nada nos pertenece si no es porque Dios nos los ha dado. Y en esa fidelidad que tenemos con Dios, devolverle todo a Él, todo mérito, todo don, ahora sí que la gloria que nos puede dar el hombre, pues dársela a Él, porque a Él le pertenece. Nosotros en realidad no tenemos nada. Como bien dice la palabra de Dios, nadie puede ser bendito sea el Señor sin que sea influjo del Espíritu Santo, y nadie puede ser, no puede decir anatema es el Señor o maldito sea el Señor, si no es también por falta del Espíritu Santo que nos los instruye, ¿no? O bien por el otro espíritu, que no es propiamente el Espíritu Santo. Satanás también hace que la infidelidad conduzca a muchos pecados. Se es infiel y se murmura, se es infiel y se condesciende culpablemente, se es infiel y se deja arrastrar por los respetos humanos, se adula, se finge, se calumnia, se deja el alma arrastrar por la disipación, curiosidad, amor propio, exageración, cólera, venganza, doblez, odio, rencor, sensualidad y por multitud de horribles vicios. Obviamente que un alma fiel pues nunca va a dejar de tener temor a Dios. Ese temor que te da ofender a un ser tan bueno y tan misericordioso con uno, y por ese mismo temor de Dios, por ese mismo amor que yo le tengo a Dios y en ese temor de ofenderlo, pues siempre voy a ser fiel y voy a tratar de ser una persona recta, ¿verdad? Sin voltearle la espalda a las primeras de los cambios. De lo que se concluye que un corazón que quiera ser un oasis debe ser la casa de la fidelidad y del amor. Y esto lo vemos en las páginas de la 337 a la 344. Un intercesor debe ser siempre fiel, ya que si está en este ministerio es porque conoce a Dios, sabe que es un Dios de amor, un Dios de correspondencia, un Dios que todo lo ve. Sabemos que no somos perfectos, que estaremos sujetos en caer en el error, pero si por algo somos débiles, tratemos lo más rápido posible de ser fiel al amor de Dios. Es muy peligroso, como ya lo hemos hablado, llevar una doble vida en este hermoso ministerio. Recordemos al apóstol Judas, que fue testigo de Jesús y no fue fiel a Jesús, no se arrepintió conociendo perfectamente a Jesús,
siendo testigo de su poder, se dejó vencer y perdió la amistad con Dios hasta la eternidad. Por eso no debemos dejar de vencernos por el enemigo ni confiarnos de nuestras propias fuerzas. En esta actitud de Judas, que viendo el poder de Dios, viendo los milagros que realizó, pues fue infiel, ¿verdad? Y se dejó engañar por la avaricia, por la traición, por tantos vicios que hizo este pobre ser, y pues se quedó con la peor parte. Si Dios es fiel con nosotros, debemos imitar por amor a Él su fidelidad. Vamos a pasar ahora con este famoso vicio de la indiscreción. Procede de la imprudencia y es un vicio muy odioso en el hombre, viene de un espíritu de ligereza y de frivolidad. El alma indiscreta se hace aborrecible a las personas que lo rodean, y la indiscreción es antagonista de la prudencia y del silencio. Bueno, pues a veces es imposible darnos cuenta de una persona indiscreta, parlanchina, que no le es posible guardar secretos, que siempre está hablando de intimidades que le contaron, ¿verdad? Quedando ella muy bien con la gente y pues con esas ganas de que voy a ser el centro de atención de la plática con este último chisme que les voy a contar. También existe la indiscreción espiritual, hace terribles estragos en la vida del espíritu. Consiste en la imprudencia y desordenada comunicación de los favores recibidos. Es decir, el alma se queda al fin vacía por andar descubriendo sus tesoros. Tan delicado es el Espíritu Santo en este punto capital del ocultamiento de sus divinas gracias, que el alma infeliz que las pregone las pierde y le queda además un hondo remordimiento. Aquí el Señor nos pide una prudencia, ¿verdad? Para estas comunicaciones internas que Él nos da, quedarnos callados. A veces no guardamos nada para nosotros, ¿no? Viendo la vida de los santos que a veces ni siquiera eran capaces de comunicar esas pláticas o esas mociones del Espíritu Santo porque temían pues pecar de soberbia. Sin embargo, pues nosotros no hemos tenido esa delicadeza de guardarnos, ¿no? Para entre nuestro Señor y nosotros, estas comunicaciones tan hermosas que a veces nos da, y pues por esa misma indiscreción las perdemos estas gracias. El Espíritu Santo es Dios de discreción y de paz y se comunica en la profunda oscuridad y ocultamiento de un alma pura. Las gracias del Espíritu Santo se llevan consigo una esencia tan fina que con el viento exterior luego se evapora. Así es, para conservar los santos perfumes del Divino Espíritu hay que esconderlos, encerrarlos, guardarlos y ocultarlos hasta del mismo Satanás que vela en continuo acecho para robarlos. Y vaya, es cierto, ¿no? Cómo tenemos que ocultar a la vista de los demás esos dones que Dios nos ha dado, ocultarlos visiblemente, ¿no? Pero no guardarlos para nosotros mismos, porque obviamente esto se debe de dar a la comunidad. Por eso es que Dios da los dones y carismas para poderlos poner al servicio de los demás, pero no en forma de que véanme lo que Dios me ha dado, ¿no? Entonces tener mucho cuidado con esta discreción de guardar estas comunicaciones divinas que Dios nos da. Porque acomete generalmente las solapadas tentaciones de pedir consejo y de santos desahogos, ¿no? A veces podemos caer en esa tentación de, ay, dime, amiguita, qué debo que hacer porque el Señor me dijo que esto y lo otro. Y pues ahí estamos, ¿no? Ensalzándonos en esa indiscreción
y con ese peligro de perder esas mociones que el Espíritu Santo nos da. Y por este camino conduce al alma a la vanidad y a la soberbia, porque pues pensamos que diciendo esto pues van a decir los demás, mira qué mística, qué santa, le voy a besar las manos, ¿verdad? Porque es una santa. ¿Cuántas almas que debieran ser mías han sido arrastradas por la adulación y han sido puestas en altísimos tronos mundanales, desde donde las ha derribado la soberbia? Pues Dios nos guarde de este vicio, precisamente de la indiscreción, y que nos permita con su gracia ser discretas. El alma que quiera conservar las gracias recibidas y aumentarlas debe cuidar mucho a la divina palomita, que es tan delicada y pura, y alejarla de toda luz y todo ruido exterior, formando una valla cerrada con 7 llaves en donde no pueda con completa libertad penetrar sino el director espiritual. Obviamente, el director espiritual sí debe de saber estas comunicaciones, estas mociones del Espíritu Santo que tú estás recibiendo, porque también con su discernimiento hay que ver si realmente viene del Espíritu Santo y no está siendo engañada por Satanás. Entonces, todo esto debe de saberlo tu director espiritual sin ningún problema, porque se entiende que es el que va a dirigir tu espíritu a la santidad. El remedio para la indiscreción común es la prudencia y el silencio. Actuando con silencio, hablando cuando se es necesario hablar, pues no vamos a caer en la indiscreción. Más el remedio para la indiscreción espiritual es el ocultamiento santo y completo de toda mirada humana, a no ser en cosas muy raras y determinadas, y aún en estos casos debe ser con persona muy escogida, recta, prudente, discreta y espiritual. Por eso mismo, si tú tienes un don, pues no es necesario publicarlo a los 4 vientos, tenemos que ser muy prudentes de practicar nuestras oraciones, que no nos vea la gente, tenemos que ser ocultos a la gente y en esa intimidad con Jesucristo. Como ya hemos hablado acerca de que generalmente hay vicios ocultos y visibles, la indiscreción es un vicio odioso tanto cuando se manifiesta públicamente como interiormente. Como intercesores debemos ser muy prudentes, guardar silencio cuando se debe, debemos ser discretos en el hablar, ya habíamos dicho, en el comer, en el vestir, en el reír, hasta en el caminar. En todo nuestro comportamiento en general, recordemos que la gente siempre nos observa y no debemos ser motivo de escándalos. Los verdaderos santos son los que no lo publican, que lo son. Ser prudentes en comentar las visiones personales, recordando que también puede ser producto de nuestra soberbia y amor propio. Usar el don de discernimiento que quiere Dios de mí. Lo glorificaré en comentar mis revelaciones personales a cualquiera. Es muy importante ser prudentes en no presumir nuestros dones, es decir, debemos saber cómo usarlos y dónde usarlos. Conozco a un intercesor que tenía un don de lenguas y por no darle el uso prudente, por usarlo a los 4 vientos, pues el Señor se lo quitó, para que él no se perdiera en la soberbia y en la vanagloria. Deseo caprichoso no fundado en ninguna causa razonable, antojo, inconstancia y ligereza en la realización de una cosa, está desmoralizado, es hija de la indecisión y busca para formar su nido en corazones vacíos, frívolos e inquietos. Siempre se acompaña de la ligereza, su hermana inseparable. En estos corazones jamás habitará el Espíritu Santo. La paz, la oración, la quietud, silencio y recogimiento no se acercan a sus puertas y repugnan totalmente con estas almas que buscan y tienen por centro el ruido, el bullicio, el mundo y la vanidad. Estas almas están en un grave peligro, tan solo un punto las aparta del pecado.
La murmuración es generalmente el pasto de las almas veleidosas y ligeras. Estas pobres almas llevan en su interior un vicio espantoso, una pena secreta que las hace desgraciadas, por más que aparenten lo contrario. Un intercesor no puede permitir que la veleidad entre en su corazón. Debe de recurrir al silencio y al recogimiento para que el Espíritu Santo le traiga paz. Un intercesor veleidoso destruye el orden y la contemplación. Me atrevo a decir que por sí solo tampoco resistiría el silencio de la oración y nada tendría que hacer en este ministerio de intercesión. El remedio de estas pobres almas está en los desengaños, las decepciones y el dolor. Solamente estos poderosos contrapesos las harán detenerse, reflexionar y cambiar su rumbo, buscándome a mí y tan solo a mí. Estos defectos tan capitales jamás cuadrarán con la vida espiritual. Procede de la dureza de corazón, de la soberbia y del juicio propio. Constituye un pecado de los mayores, sobre todo si se ejecuta en la persona del pobre y del desvalido. Hiere directamente a la caridad y yo la castigo, dice Jesús, muy especialmente con terribles penas. La injusticia procede también de la dureza de corazón. A veces somos injustos porque endurecemos el corazón por venganza o por falta de perdón a aquella persona que nos ofendió. Aquella persona en que en un momento de la vida nos hizo sufrir involuntariamente o voluntariamente y nuestro corazón se endurece para ser justos con él. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Feliz el que recibe con gozo y en silencio por mi puro, solo amor las injusticias de los hombres. Dichosos los corazones que sufriendo se abrazan de esa rica cruz de tan abundantes frutos para el cielo. Solo por obsequiarme yo les reservo un gran premio para la eternidad, y gracias muy especiales les prodigará mi bondad en el tiempo. Existen injusticias internas en el juzgar maliciosamente de los hechos y dichos, tal vez inocentes, del prójimo, y en esto hay un torrente de pecados y a veces graves que matan en el alma la vida de la gracia. Y a veces inconscientemente, aunque no estemos externando la injusticia, pero internamente el simple hecho de juzgar ya es una injusticia interna, porque no nos toca a nosotros ser jueces. El juez es el que imparte la justicia y en este caso el juez de la justicia es Jesucristo. Y entonces, aunque sea inocente la persona o sea culpable, no nos corresponde a nosotros ser un juicio propio de esa persona. Las injusticias exteriores se extienden en muchas direcciones y son de muchos modos, de palabra, de obra, la murmuración, la venganza, el rencor, la perfidia y la traición. Muchas veces se engordan en el inocente. El remedio para la injusticia se encuentra en la rectitud y en la caridad. El alma que sigue mis divinas leyes, que cumple mis mandamientos, es justa, y la que me ame y esté abrazada con el divino fuego de mi caridad será justísima. Y tiene que serlo porque la caridad es comunicativa. En lo mismo abarca lo grande que lo pequeño, lo alto que lo bajo, lo dulce que lo amargo. Felices las almas, dice nuestro Señor, que la llevan consigo. Ellas medirán con la vara de mi justicia, con la cual ellas serán medidas. Pues recordando ese pasaje, ¿no? Con la misma vara que tú serás medido. Y entonces el que dice amar a Dios, pues ama al prójimo también y no desean para él más que la justicia.
Si meditamos en Santiago 5, versículo 16, dice: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene poder. Vemos ahí cómo un intercesor debe practicar siempre la justicia. A veces pudiéramos pensar que somos justos porque damos una caridad, ¿no? Sin embargo, no hay justicia con nuestros propios familiares. Cometemos injusticia con nuestros hijos, en donde no queremos darle una parte igualitaria a un hijo o al otro hijo, ¿no? A veces al que más amamos defendemos más, y al que más nos ha dado dolores de cabeza, pues a ese lo rechazamos inconscientemente. Entonces, el intercesor, el que realmente dice amar a Dios, también practica la justicia divina, porque Dios no nada más ama al que se porta bien, sino que ama a justos y pecadores. Así dice la palabra de Dios: yo hago salir el sol para justos y pecadores. Entonces, en ese mismo imitación de Cristo, pues también tenemos que actuar nosotros. Realmente estamos siendo justos con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros trabajadores. Realmente estamos dándole valor, ese mismo amor, y los estamos perdonando, o estamos del lado de una sola parte que nos conviene, o estamos guardando en nuestro corazón venganzas o un odio o un rechazo oculto por el mal que haya hecho algún familiar, incluso a nuestros hijos. Entonces, si nos hemos propuesto imitar a Cristo, no podemos permitirnos ser injustos. Nuestro corazón debe estar lleno de esa caridad de justicia. No podemos estar nunca de parte de la injusticia. Apoyar al débil, apoyar al que sufre, apoyar al que no se siente amado. Ya lo dice el apóstol Santiago: es más poderosa la oración del justo. También vemos que Dios no aprueba la injusticia. Para esto podemos confrontar también en Proverbios 17, versículo 15. Absolver al culpable, condenar al inocente, ambas cosas son igualmente odiosas para Yahvé. ¿Cómo es la representación de la justicia? Es una balanza equilibrada que no se va para ningún lado. Entonces, en ese mismo discernimiento tienes que actuar tú. Realmente soy justo en mi casa, con mi familia. Realmente amo a mis hijos por igual. Realmente estoy siendo justo si los estoy tratando a cada uno con amor, aunque uno haya fallado y aunque el otro esté siempre pendiente de mí. Como intercesores jamás debemos condenar a nadie. Algo de lo que sirve para no hacerlo es imaginarse a esta persona como un niño de 4 años, un niño que sufrió abusos por parte de sus padres, de sus amigos, un niño que lo ofendieron, sometido a una vida de humillación. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que debió haber sufrido la persona para llegar a esta situación de vida, entre la misericordia en nuestros corazones, y ahora sí comprendemos cómo nos ve Dios, como niños, huérfanos y desamparados, que no recibimos amor cuando lo estábamos pidiendo. Entonces no podemos hacer ya un juicio injusto contra nadie, ni mucho menos por quien estamos intercediendo. Entonces, hasta aquí vamos a terminar con este enemigo tremendo que es el mundo, y vamos a proceder con el enemigo segundo, que es el demonio. Yo quedo a sus órdenes. Cualquier aclaración y duda, con mucho gusto me pueden contactar, y quedamos en unión de oraciones. Dios los bendiga. Gracias.